¿Qué tal, familia Churiurdin? Bienvenidos una vez más a 1909, la sección de la Real, siempre dentro de 90 Fútbol Club. Seguro que cada verano hacéis como yo y os tragáis todos los rumores que hay acerca de los nuevos fichajes de la Real Sociedad. Y digo tragar con consumir, no con que os los creáis. Hoy os traigo 10 nombres que sonaron para la Real, no llegaron a jugar para la Real, aunque muchos sí lo hicieron en Anoeta, y luego tuvieron una muy buena carrera para que me digáis dónde creéis que habría estado la Real si hubiera conseguido esos fichajes. ¡Empezamos! Lo primero de todo, os tengo que matizar, es un top 10, pero tiene trampa, porque después del número 1 va a llegar el bombazo mundial, que seguro que algunos no recuerdan, pero es cierto que algunos medios se hicieron eco de esa posibilidad. Se quedan fuera de este top 10 nombres como Alphonse Areola, el portero del Real Madrid, que cuando estaba en el PSG sonaba como sustituto de Jerónimo Rulli si el argentino se marchaba al Nápoles. Se queda fuera Emre Mor y se queda fuera todo lo relacionado con el Barça, que siempre ha sonado pero nunca ha llegado. Me refiero a Muniesa, a Boyan, a Jeffren, a Rafinha, a Deulofeu y a un largo etcétera de nombres que desde la Masía apuntaron para venir a la Real, pero nunca terminaron de llegar. Empezamos con el número 10, que seguro que le conocéis. Este es bastante reciente. Es cierto que cuando la Real tiene un entrenador de determinado país empiezan a sonar un montón de futbolistas que el entrenador tiene que conocer. Era el caso de Danny Ings. El hoy delantero del Southampton fue el objetivo número 1 de David Moyes para reforzar la delantera de la Real después de marcar 11 goles en el Burnley, lo que hizo que el Liverpool pagara 8 millones de euros por él, más allá, lógicamente, de todo lo que le pagó a él, que fue más de lo que la Real se podía permitir. El futbolista del Burnley estuvo cerca de Anoeta, no estuvo cerca de Anoeta, lo cierto es que no lo sabemos. Fuera de este top 10 se han quedado otros nombres que también sonaron aquel mismo verano, por lo que ya os digo, porque cuando vino David Moyes empezaron a sonar de la Premier nombres como Jack Radwell, que si habéis visto Sunderland y la primera temporada os va a caer muy mal. Se quedó fuera también otro nombre como Brian Oviedo, al que Moyes también tuvo en el Sunderland. Hubo otros nombres que sonaron aquel verano, fue por ejemplo Adnan Januzaj, que acabó llegando a la Real. El número 9, Cristian Stuani, hoy delantero del Girona. Hace 12 años sonó para la Real Sociedad cuando estaba el equipo Churiurdin navegando por la segunda división. Era la tercera temporada y la Real necesitaba un delantero goleador que compitiera con Imanol Aguirreche por el puesto de delantero centro titular para Martín Lasarte. También Charrúa no lo había hecho bien en Italia, pero lo cierto es que Cristian Stuani acabó en la Liga, acabó en segunda división y acabó jugando en Anoeta, pero no acabó en la Real, acabó en el Albacete. La Real se decantó por Carlos Bueno y lo cierto es que no se puede decir que le fuera nada mal. Si hubiera fichado a Stuani, nadie sabe qué habría sucedido. Stuani marcó 22 goles, Carlos Bueno marcó 13, pero en la jornada 40 marcó 3 en Cádiz, en la jornada 41 marcó el definitivo 2-0 frente al Celta para sellar el ascenso de la Real, así que este es un fichaje que no se hizo. Stuani luego tuvo una muy buena carrera y está teniendo un ocaso de la misma impresionante, marcando goles de todos los colores con el Girona, pero lo cierto es que no creemos, que se hubiera dado una temporada muy diferente en la Real si se hubiera cambiado de delantero Charrúa en este caso. Sigue yendo de delanteros la cosa. La Real llegó a Champions en 2013 después de esa heroica y agónica victoria en Coruña. La Real se lanzó a por un delantero que compitiera con Imanol Aguirreche por el puesto titular de delantero centro en el equipo de Yagoba Arrasate, que iba a jugar la Liga, la Champions y la Copa del Rey. En esta tesitura sonó Wissam Ben Yedder. Tenía 22 años y había marcado 15 goles con el Toulouse en la Ligue 1 francesa con solo 22 añitos. No llegó, luego vino al Sevilla, luego marcó goles en Anoeta, como ese hat-trick del me ves, no me ves, delante de Jerónimo Rulli. Lo cierto es que el delantero hoy en el Mónaco es un pedazo de delantero y la historia probablemente habría sido muy diferente si en vez de Haris Seferovic, que parece un buen delantero, hubiera llegado el entonces delantero del Toulouse, Wissam Ben Yedder. Y como ya os decía, seguimos de delanteros, subimos al número 7, Fernando Llorente, delantero de Rincón de Soto. Hoy delantero del Nápoles. Hace un par de años iba a dejar el Sevilla después de una temporada en la que sorprendentemente no brilló, marcó goles, pero estuvo lejos del nivel que tiene el campeón del mundo y campeón de Europa con la selección española en 2010 y en 2012. Se fue al Swansea, pagó casi 6 millones de euros el equipo galés y bien pagados estuvieron, porque esos 6 millones se tradujeron en 15 goles que fueron claves para que Fernando Llorente y el Swansea se mantuvieran en la Premier una temporada más. Después se fue al Tottenham y el año pasado
la Champions que hizo, eliminó al Manchester City con el 4-3 y la segunda parte que hace en el Amsterdam Arena es de un delantero centro de élite mundial. Fernando Llorente no llegó porque se fue al Swansea, llegó William José. Lo cierto es que tampoco nos podemos quejar, sigue en la Real, lleva 4 años, no sabemos si seguirá en verano, pero lo cierto es que con William José la gente está contenta con su rendimiento, así que tampoco es que echemos de menos a Fernando Llorente, pero habría sido un gran fichaje e incluso, ¿por qué no?, algunos reclamamos su fichaje si William José se iba en enero, era un buen recambio. El número 6 es un futbolista que probablemente habría cambiado la historia de la Real si en verano de 2006 hubiera llegado cedido del Villarreal en vez de marcharse al Recreativo de Huelva. Santi Cazorla es 2 veces campeón de Europa con España, ha ganado títulos en Inglaterra y con 30 y tantos años está en la Liga después de 2 años lesionado, una lesión gravísima que parecía que no iba a volver a jugar al fútbol, y sigue dando lecciones con la camiseta del submarino amarillo. En 2006, el Villarreal ofreció a Santi Cazorla a la Real como jugador cedido. José Mari Vaquero dijo que no y Cazorla acabó en el Recreativo de Huelva, que estuvo a un pasito de clasificarse para Europa de la mano de Marcelino García Toral. Un dato que es tremendo. Cazorla, que nunca ha sido un goleador, marcó 5 goles aquella temporada, que diréis, va, no son tantos. El Pichichi de la Real aquella temporada fue sabio con ese mismo número de goles, a pesar de que estuvo solo media temporada. Darko Kovacic marcó 3, la Real se fue a segunda, el Recreativo estuvo en la mitad alta de la liga toda la temporada, ganó 0-3. En el Santiago Bernabéu ganó 2-3 en Anoeta en la tercera cuarta jornada, y lo cierto es que la historia habría sido muy diferente si Santi Cazorla hubiera aterrizado en Anoeta ese verano, infausto verano para la Real de 2006, previo al descenso que se consumaría un año después. Top 5. Otro futbolista que comparte bastantes características con Santi Cazorla. Sonó bastante menos, pero lo cierto es que David Silva, después de estar cedido en el Eibar, tuvo una cesión en Vigo que pudo haber acabado en cesión a Donosti. Tenía casi cerrada la cesión al Getafe, se truncó y dijeron que fue porque se habían metido entre otros equipos en la ecuación como la Real. Finalmente no fue el destino del mediocampista canario, que con poco más de 20 años debutó en primera división con la camiseta del Celta, un Celta que llevó a Europa, después se fue al Valencia y desde 2010 es uno de los mejores futbolistas de la historia del Manchester City, club con el que ha ganado 4 Premier Leagues, ha ganado el Mundial, ha ganado las 2 Eurocopas. Habría sido diferente la historia si Silva hubiera estado cedido, no fichado, recordemos, aquel verano de 2004-2005 en la Real. Pues probablemente sí, porque el futbolista canario era un futbolista de los que daba gusto ver ya desde bien jovencito. Vamos a irnos un poco más allá en el tiempo. Otro campeón del mundo con España, otro 2 veces campeón de la Eurocopa con España. El máximo goleador de la historia de la selección, el 7 de España. David Villa jugaba en el Sporting en segunda división cuando la Real fue subcampeona de Liga y se clasificó para la Champions. Aquel verano sonó Iván Alonso del Alavés, sonó David Villa, que acabó por 3 millones en el Zaragoza, luego acabaría por 12 en el Valencia y el Valencia lo vendería por mucho dinero. Uno de los mejores futbolistas de la historia reciente del conjunto Che, pudo ser realista en 2003 y sí, creo que habría cambiado la historia, porque si en vez de fichar a Lichunso la Real hubiera fichado a David Villa para competir con Nihat y con Kovacevic, el futuro después de esa Champions habría sido muy diferente. La Real habría tenido un delantero de élite mundial en sus filas para competir, como ya digo, con Darko Kovacevic y con Nihat Kaveci, sobre todo con Darko, que era más mayor, y David Villa, como ya sabéis, un hombre que podía jugar en la banda, podía jugar en la otra, incluso en aquella época podía jugar un poco más atrás, un goleador consumado, más de 100 goles en la Liga, más de 70 en la MLS, a pesar de haberse ido ya bastante mayor, campeón de Liga con el Barça, campeón de Liga con Atlético de Madrid, lo dicho, un futbolista de leyenda que pudo ser realista en el verano de 2003. Medalla de bronce. Si os decía que Santi Cazorla podía haber cambiado el futuro de la Real en el verano de 2006, en el invierno de aquella nefasta 2006-2007 hay un nombre que todavía hoy me duele recordar: Óscar Cardozo, el tacuara, el delantero paraguayo de Newell's Old Boys. Se plantó en su equipo porque dijo: o me dejáis ir a la Real o no vuelvo a entrenar con vosotros. Me acuerdo aquel mes de enero, cuando todavía no estaban las redes sociales, uno entraba en Marca y arriba estaban las 5 noticias más recientes del mundo del fútbol. La última, en negrita: la Real ficha a Germán Herrera. Yo no sabía quién era, pero eso, como ocupaba plaza de extracomunitario, significaba que Tacuara Cardozo no venía. Llevábamos 2 semanas viendo goles del paraguayo con la camiseta de Newell's, y lo cierto es que era un delantero que nos encantaba y que queríamos ver por favor en la Real.
estuvo medio año más en Argentina, se fue al Benfica por 12 millones de euros en solo medio año. La Real lo tenía hecho por 3 o 4, bastante más barato, y lo cierto es que Cardozo sí habría cambiado la historia de la Real, porque yo creo, sigo convencido de que con el delantero paraguayo en lugar de Germán Herrera, la Real no habría bajado a segunda división ni de broma. Os digo, Savio marcó 5 goles en la mitad de temporada, Cardozo habría podido marcar otros tantos, iba bien de cabeza, tenía una zurda tremenda, y algunos le recordarán por fallar el penalti contra España en el Mundial de 2010. Es ese mismo delantero, un futbolista con casi 100 goles en la Liga Portuguesa con el Benfica, uno de los mejores delanteros paraguayos de la historia reciente y un delantero que sí que creo que habría cambiado la historia de la Real. Medalla de plata y medalla de oro para dos jugadores del Enavan Guingamp de la Ligue 1 francesa. Medalla de plata. Acabó jugando en Anoeta Florent Malouda, lo hizo con la camiseta del Olympique de Lyon. Como sucedió después con Moyes, tener a Denoué en el banquillo hacía que sonaran muchos jugadores de la liga del país vecino. Antoine Sibierski, Luc Besson, Carrier, que conocía Denoué del Nantes, eran 3 de ellos. Los otros 2, pues uno os lo voy a decir ahora y el otro se lleva la medalla de oro. La de plata, como ya os decía, Florent Malouda, estuvo en el Guingamp, se fue al Lyon, ese mismo año acabó jugando la Champions en Anoeta, paradojas de la vida, solo que él fue del equipo ganador, del equipo clasificado, y no sé cómo habría cambiado la historia de la Real de haber fichado a Malouda, por ejemplo, en vez de Potillón. Pero un hombre como Malouda para disputarle el puesto a Agustín Aranzábal y a Javi de Pedro seguro que no habría restado absolutamente nada. Era un futbolista impresionante. Después hizo una carrera tremenda en el Chelsea, donde por cierto también compartió vestuario con otro delantero del Guingamp que sonó para la Real, que va a ser la medalla de oro. A todo el que me ha hablado de él le he dicho siempre lo mismo. En 2003 sonó para la Real. Había metido 17 goles en el Guingamp, solo en Liga, 20 en la última temporada, mientras la Real se hacía subcampeona de Liga. Y aquel verano, el delantero del Guingamp acabó en el Olympique de Marsella. Didier Drogba, con 25 años, sonó para la Real de Reinald Denoué. Os lo digo, el Diario Vasco apuntó esos 5 nombres, el que faltaba era el delantero de Costa de Marfil. ¿Cómo habría cambiado la historia si la Real hubiera fichado a él? Entre Villa o Drogba, me da igual, cualquiera de los dos antes que Lee Chun-so, por favor. Competir en la Champions con el delantero de Abidjan habría sido una maravilla, verle triunfar habría sido la leche. Lo cierto es que se fue al Olympique de Marsella, marcó goles y luego se fue al Chelsea, donde es un auténtico mito y una leyenda. Como ya os decía, le dio la Champions al Chelsea con el penalti que marcó en Múnich en ese maracanazo que completaron los de Londres. Didier Drogba habría cambiado la historia de la Real. Lo cierto es que venía para ser suplente con 25 años. El Marsella pagó 6-7 millones, que creo que es una cantidad que la Real no iba a pagar en aquella época, porque es lo que costó Darko Kovacevic poco antes y bastante más de lo que costó Lee Chun-so. Pero lo cierto es que sí, habría cambiado la historia. Darko Kovacevic ya no estuvo nunca a ese nivel, luego tuvo lesiones. Imaginaros que se te lesiona Darko Kovacevic y sale Didier Drogba. ¿Cómo habría sido la historia? Y bonus track, uno que es mi rumor favorito de la historia de la Real. Hubo un verano que sonó Thiago Quirino, que probablemente no suene a nadie porque luego yo creo que no llegó a ser ni futbolista. Thiago Quirino y Eddie Johnson, el delantero estadounidense. Aquel mismo verano la Real llamó al Barça y pidió la cesión de dos jóvenes que tenían mucho futuro y que luego hicieron una bastante buena carrera ambos, Andrés Iniesta y Leo Messi. ¿Cómo habría cambiado la historia si ambos futbolistas hubieran aterrizado en Anoeta, aunque fuera una temporada y como cedidos? Lo cierto es que Andrés Iniesta venía de ser suplente de Van Bommel en el Barça, pero de ser el único futbolista de campo del conjunto blaugrana en jugar los 38 partidos de Liga de la temporada anterior, aunque ya os digo que la mayoría fueron como suplente. No había terminado de explotar, fue la temporada en la que el Marca dijo que el Madrid iba a fichar a Iniesta y muchos pensamos, ¿para qué? Pero lo cierto es que luego explotó. Imaginaos a un Messi de 20-21 años, a un Iniesta de 23-24, compartiendo vestuario en Anoeta, en una Real que acabó salvando Mar González por aquella época, una Real que poco después acabaría en segunda. Pues la historia sí, habría sido muy diferente. Y hasta aquí llegamos con esta parte 1 de jugadores que sonaron para la Real, porque tengo apuntados más, pero seguro que se me han olvidado infinidad de casos. Me acuerdo de Nikiforov, me acuerdo de Almeida en los 90 que también sonó. Lo cierto es que la Real durante muchos años ha tenido mucho ojo y siempre ha sido mi favorito aquello de ir a por Niko Kovac, que también sonó para la Real, y acabar fichando a Dalibor Stevanovic, a quien muchos no recuerdan y los que lo recuerdan lo hacen con mala cara. Estos han sido mis 10, 12, 15 primeros nombres que sonaban para la Real.
dadle a la campanita, escribidme si os acordáis de algún rumor con fundamento, por favor, no valen las webs que buscan el clickbait inventándose rumores de jugadores que pudieron acabar en la Real, y haré una parte 2 con otros futbolistas que sonaron para la Real. Y ahora os digo, ¿cómo habría cambiado la historia si la Real se hubiera cedido a Cazorla y hubiera fichado a Cardozo? Estáis conmigo, ¿verdad? La Real no habría bajado. Esto ha sido todo. Agur.